Una vez en el servicio de hoy y leemos la escritura que en Hebreos 1, 1 al 4 dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A su Hijo, lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él, Dios, es. Y Cristo, Jesús, es el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Cristo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, y así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos, los ángeles. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Estamos en medio de Christmas, y para aquellos de ustedes que les gusta tomar anotación, la palabra Christmas es una composición de dos términos, Christ y Mass, que del griego significa Cristo y celebración, o si es en el contexto latino, misa. La palabra Mass es la misma palabra que se usa para hablar de la misa, que no solamente la Iglesia Católica celebra, pero repito, la Iglesia Católica adoptó la palabra Mass para referirse a la celebración de la misa, pero antes que naciera el catolicismo romano en el siglo II, el catolicismo romano va a nacer en el siglo IV, pero ya para el siglo II los cristianos celebraban Christ Mass, o el significado original, la celebración de Cristo. En otras palabras, la iglesia primitiva a partir del siglo II comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, como ustedes saben, porque ya conocen la historia, los primeros 4 siglos del cristianismo fueron años muy difíciles, donde los cristianos eran perseguidos, asesinados, tirados a los leones, quemados vivos, etcétera, etcétera, hasta que se legaliza el cristianismo con Constantino. Entonces comienzan a legalizarse, por así decirlo, todas las celebraciones que tienen que ver con Cristo, incluyendo la Navidad. Para ello se adoptó el 25 de diciembre como el día de la celebración del nacimiento de Jesús, para sustituir una celebración pagana que ese mismo día celebraba el nacimiento del Dios Sol. Cuando entonces la iglesia comienza a celebrar Navidad o Christ Mass, la razón principal o el énfasis que había comenzado en Alejandría, Egipto, en el siglo II, es que el mundo pudiera enterarse de lo que también se comienza a popularizar, un término que aparece en el Nuevo Testamento, good news, las buenas noticias, porque el Evangelio va a ser considerado a partir de entonces como las buenas noticias. Fue el propio Jesucristo, fueron los autores del Nuevo Testamento los que comenzaron a promocionar, a hacer famosa, por así decirlo, esa palabra, buenas noticias. El término Cristo, que es un término griego, es el mismo que en hebreo se escribe o se traduce como el ungido, el Mesías. Jesucristo es el Mesías, el ungido, que en el Antiguo Testamento habría de llegar al pueblo para traer las buenas noticias. Por eso cuando aparece el término Cristo, el Mesías, el ungido en el Nuevo Testamento y su nacimiento se promociona, lo que se está tratando de decir, Dios cumplió su palabra de que en el Antiguo Testamento había prometido a uno que vendría en el nombre del Señor, y esto se va a conocer en teología como la encarnación. No que Dios mandó a alguien necesariamente, pero que Dios mismo vino. Dios se encarnó, incarnation es la palabra. Dios se vació él en el molde de un ser humano,
el cual nace de una manera milagrosa, porque ustedes conocen la historia. María, una muchachita jovencita de 14 o 15 años, queda embarazada sin haber tenido contacto con un hombre, porque en su vientre fue engendrado algo que vino directamente del Espíritu Santo. Porque Jesucristo, para poder cumplir todo lo que habría de hacer en su vida, incluyendo su muerte y resurrección, tenía que ser perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y en la tierra no ha habido ni habrá jamás una persona que tenga ese calificativo. ¿Nos entendemos? Jesucristo entonces, al ser un hombre perfecto y un Dios perfecto, 100% Dios, 100% hombre, cumple con los requisitos para poder ser llamado el Mesías, el ungido, el Dios encarnado. Pero el tema de hoy, el pasaje que hemos leído en Hebreos, el énfasis que hace es que Dios habló abundantemente en el pasado, dice la Biblia, a través de los profetas, y en este tiempo nos habla acerca de su Hijo. Cuando la Biblia dice que Dios ha hablado, para algunas personas esto es algo como que tal vez no es 100% cierto. Nos entendemos. Hay personas que dicen, bueno, pero yo nunca he oído a Dios hablando. La Biblia dice que Dios ha hablado de diferentes maneras. Una de las formas en que Dios ha hablado es a través de su creación. Ustedes saben que la propia palabra de Dios, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, nada más hay que ver el firmamento, nada más hay que ver la creación, nada más usted tiene que verse un espejo, como yo siempre he dicho, para que usted se dé cuenta de lo maravilloso que es Dios que lo creó a usted. Una persona tan maravillosa y tan importante y tan buena moza y elegante y inteligente y todo lo demás. Pero aparte de que Dios ha hablado a través de su creación, aparte de que Dios ha hablado a través de la historia, aparte de que Dios habla a través de las circunstancias, de que Dios habla en nuestro interior, porque nosotros tenemos parte de la naturaleza divina, está muy claro de que Dios habló verbalmente, literalmente, en el Antiguo Testamento, y lo que la Biblia nos va a decir es que en ese tiempo Dios lo hizo a través de los profetas, que es el punto número 1 de nuestro mensaje. Pero antes de que entremos ahí, hay una ilustración de una factoría una vez donde ellos, era una granja donde cortaban y guardaban paja, hay se llama en inglés, ¿verdad? Esa paja que se almacena en cuadros para ser vendida para los animales, y había todo un almacén lleno de esta paja. Y un señor que trabajaba allí tenía un reloj que alguien le había regalado, y un día trabajando se dio cuenta que había perdido el reloj. Y empezaron a buscarlo. Imagínense, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Buscar un reloj en medio de tanta paja. Se cansaron de buscarlo y no lo encontraron. Pero a la hora del mediodía, cuando llegó la hora del break, del lunch, todo el mundo salió al lugar donde se toma el almuerzo. Y cuando yo estaba sentado comiendo, vino un jovencito que se había quedado en el almacén donde estaba toda la paja, vino con el reloj en la mano. Y el hombre, cuando vio que el niño, el jovencito, había encontrado el reloj, dijo, wow, es increíble, nosotros nos cansamos de buscarlo. ¿Cómo fue que tú lo encontraste? Y el jovencito dijo, bueno, cuando ustedes todos salieron, yo cerré la puerta del almacén, me acosté en el piso, puse mi oído en el piso, y en medio del silencio yo comencé a oír el tic, tic, tic del reloj. Y poco a poco fui oyendo el sonido hasta que finalmente encontré el lugar de donde procedía y allí estaba el reloj. En otras palabras, yo lo único que hice fue escuchar con atención. No era que el reloj no estaba emitiendo sonido, era que nadie lo estaba escuchando. Cuando las personas en el día de hoy dicen, es que yo no he escuchado nunca a Dios hablar, la pregunta no es si Dios ha hablado o no, la pregunta es, ¿has estado tú escuchando? ¿Te has tú detenido? ¿Has puesto tú tu oído en la palabra de Dios, en las Escrituras? ¿Has puesto tú tu oído en los predicadores que en el día de hoy anuncian las buenas nuevas? ¿Has tú puesto oído a las circunstancias alrededor tuyo? Porque nosotros no estamos diciendo, a lo mejor, no. Nosotros estamos seguros que Dios te ha estado hablando a través de toda tu vida. La pregunta es, ¿has tú puesto oído a lo que Dios te ha tratado de decir? Y eso va
tanto para los inconversos, los no creyentes, como para nosotros los creyentes. Para el inconverso que ha dicho, yo nunca he oído a Dios, Dios nunca se ha manifestado a mí. Dios está diciendo, yo te hablé a través de la muerte de Jesucristo, yo te hablé cuando tú fuiste a ver esa película sobre la pasión, yo te hablé cuando te puse al lado de un evangélico, yo te hablé cuando tú fuiste a la iglesia, yo te hablé cuando te pasó aquella circunstancia. Yo he estado hablando todo el tiempo y he hablado a través de mi palabra. Eres tú el que no has escuchado. Y lo único que tú tienes que hacer es pararte un minuto, poner tu atención, afinar tus oídos. Y si estás escuchándome hoy, Dios está hablando y te está diciendo, escucha lo que el pastor te está diciendo. Yo te hablo en el día de hoy, te estoy diciendo que mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz, que te quiero dar salvación y vida eterna. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón a mi palabra para que seas salvo. Y si tú eres creyente y tú has estado viviendo en una situación donde tú dices, pero es que Dios no me ha hablado, Dios te ha dicho, claro que te ha hablado. Todos los domingos te ha hablado a través del mensaje, te ha hablado a través de la palabra cuando tú la has leído, te ha hablado en medio de aquella situación, aquella circunstancia. Yo te he aconsejado en tu conciencia, el Santo Espíritu que yo puse en ti te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que, como una de mis palabras favoritas, nosotros nos hacemos los locos, ¿no?, con Dios. Y sabemos lo que Dios nos está diciendo, y sabemos lo que Dios quiere que hagamos, y sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero nos hacemos los locos. Y después decimos, es que Dios no me ha hablado. Dios sí está hablando, Dios sí ha hablado, Dios continúa hablando. La pregunta es si nosotros estamos escuchando. Uno de los milagros, porque la serie que comenzamos a predicar se llama Los Milagros de la Navidad. Uno de los milagros de la Navidad es que el mensaje que fue dado por Dios es eso, un mensaje milagroso. Fíjense, punto número 1 del mensaje. Dice la Biblia, Hebreos, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, by the way, quién escribió el libro de Hebreos, que Dios habló un mensaje milagroso a través de los profetas. En el Antiguo Testamento, dice la Biblia, Dios muchas veces y de varias maneras. La mayoría de nosotros no nos hemos puesto a interpretar o a tratar de entender qué quiso decir Dios con eso de que habló muchas veces. Eso es fácil de entender, todas las veces que Dios habló, pero de muchas maneras. Habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Los profetas fue el vehículo por excelencia que Dios utilizó en el pasado, antes de Jesucristo, para hablarnos a nosotros. Ahora, ustedes recordarán, como yo he dicho en varias ocasiones, que en el Antiguo Testamento Dios no hablaba con todo el mundo, ¿verdad? Para decirlo en buen dominicano. Dios no hablaba con todo el mundo. Él hablaba con personas a las que Él escogía para que estas personas se convirtieran en sus voceros ante el pueblo. Dios bregaba con Israel como una nación y escogía a profetas. Por eso la palabra de Dios va a decir en 2 de Crónicas 36, por amor a su pueblo. O sea, eso responde a la pregunta, ¿por qué Dios habla? Bueno, Dios habla porque Él te ama a ti. La razón por la que Dios ha decidido no quedarse callado es porque Dios ha manifestado, sentido, demostrado todo el tiempo un gran amor por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama. Y déjeme decirle algo. Esa es una frase que se repite tanto que a veces nos entra por aquí y nos sale por aquí. Pero parémonos un minuto. Porque es probable, sabemos, de que hay personas que nunca en su vida oyeron a nadie decirle yo te amo. Bueno, yo quiero decirte a ti en el día de hoy que Dios te ama. Y yo estoy tratando, mentira. Yo también te amo. Nosotros nos amamos, ¿verdad? Los unos a los otros, porque es un mandamiento, no es una opción. Dios te ama. Si se te olvida todo lo que vamos a predicar en el día de hoy, que nunca se te olvide que Dios es loco contigo. Por amor a su pueblo y al lugar donde el pueblo habitaba. El Señor, Dios de nuestros antepasados, con frecuencia, oiga, con frecuencia, no era de que un día sí, un día no, cuando Dios le daba la gana, con frecuencia, Dios les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. O sea, Dios
amaba tanto al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido en aquella época, que con frecuencia Dios le mandaba mensajes. No era mensajes para fastidiarles la vida, no eran mensajes solamente para recriminarlos, no eran mensajes solamente para decirles lo que estaba mal hecho. Los mensajes y las advertencias eran precisamente, por eso la primera declaración del versículo es por amor, porque Dios ama. Pero ¿qué pasaba? Ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. ¿Acaso no hace la gente lo mismo en el día de hoy? Que se burla de nosotros, los mensajeros de Dios. Los tenían en poco y a sus palabras. Se mofaban. En mi país lo bufeaban. Bufeaban a los profetas. Y por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo más remedio. La palabra profeta en el Antiguo Testamento era la palabra nabí, en el latín o en el griego, si no me equivoco, profeté, que lo que significa es alguien que habla a favor de. They speak on behalf of. Profeta, la palabra profeta nunca ha tenido nada que ver con adivinación del futuro. Mucha gente en el día de hoy anda por ahí afuera diciendo, yo soy profeta de Dios, porque yo ando diciendo al mundo lo que va a pasar. La razón por la que en la profecía muchas veces había predicción del futuro era porque Dios le decía, por ejemplo, cuando Dios manda a Jonás a predicarle a Nínive, todo el mundo se acuerda de la historia, ¿verdad? Dios le dice, ve dile a Nínive que en 40 días voy a destruir la ciudad. O sea, era una profecía que se iba a cumplir en el futuro, pero el énfasis no era la profecía de lo que se iba a cumplir en el futuro. El énfasis es Dios está interesado en que ustedes cambien su manera de ser. Dios los ama a ustedes a pesar de que no eran el pueblo escogido de Dios en aquella época. Y el mensaje que el profeta lleva es un mensaje de amor, porque si a Dios no le hubiera importado la suerte de Nínive, ¿qué hubiera hecho? Sencillamente se hubiera quedado tranquilo, bebido una piña colada allá en el cielo y dejar que el pueblo sucumbiera. Pero como Dios ama tanto a la humanidad, Él decidió enviarle un profeta que les advirtiera. Y el propio Jonás estaba contentísimo porque él pensaba que él se iba a dar el lujo de decirle a la gente, te lo dije, te lo dije, no me hicieron caso y ahí está. Pero Dios en su amor perdonó al pueblo porque se arrepintieron y fueron librados de la destrucción que hubiera venido sobre ellos. Siempre esa ha sido la dinámica. Dios ha visto el caminar de los hombres, ha visto que el caminar de los hombres los va a llevar a la perdición, a la destrucción eterna, y Él manda su mensaje de amor para evitar que esa tragedia se cumpla. Por eso Dios hablaba a través de los profetas. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, Dios enviaba a sus mensajeros. Profeta, otra vez, es aquel que habla en nombre de Dios. Por lo tanto, cuando usted le predica el evangelio a alguien, cuando usted habla en favor de Dios, usted se está convirtiendo en ese momento en un profeta. Otra vez, no tiene nada que ver con adivinación del futuro, es sencillamente llevar la palabra de Dios en nombre del Señor. ¿Se acuerdan que decíamos que el versículo que leímos hace un minuto decía de muchas maneras, de diferentes maneras? ¿Cuáles eran, pregúnteme, las maneras en que Dios mandaba? Gracias por preguntar, hermana. Mire, en la Biblia hay por lo menos 3 maneras en que los profetas llevaban la palabra de Dios al pueblo. La primera, la más común, era la manera oral. Dios mandaba al profeta, el profeta se paraba enfrente del individuo o enfrente de la nación y decía, así ha dicho el Señor, ustedes son una partida de sinvergüenza y arrepiéntanse. Y de manera oral, los profetas comunicaban el mensaje que Dios enviaba. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio y usted lee allí casi todo el libro, es un recuento de las profecías orales que Moisés había llevado al pueblo. En otras palabras, el profeta, en este caso Moisés, hablando a favor de Dios al pueblo. Cuando uno ve, acuérdense que en la Biblia, los libros de la Biblia están divididos en el Pentateuco, los libros históricos, los libros de profecía, profetas mayores, profetas menores, y también los libros de poesía, que son
En los libros de los profetas, si usted lee los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías, en la mayoría de los casos las profecías llegaban al pueblo de la manera oral. Era el método número uno que Dios utilizaba. Pero Dios utilizaba otro método, con los profetas siempre, para llevar el mensaje al pueblo. Y este era el método escrito. Y usted dirá, bueno, pero es casi lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque la razón por la que tenemos la profecía por escrito en el día de hoy fue porque en un momento fueron dichas oralmente. Pero en otras ocasiones Dios le mandó el mensaje al pueblo por escrito. Se lo mandó con los 10 mandamientos cuando Moisés escribió las tablas, la ley de Dios en las tablas. Pero también cuando uno lee en la Biblia, uno encuentra que Dios, por ejemplo, usó a uno de los profetas, a Jeremías, para que escribiera el mensaje que Dios quería enviarle al pueblo. Jeremías va a usar a Baruch como uno de sus anotadores, escritores, y el mensaje le va a ser entregado al pueblo de manera escrita. Por suerte, como dije ya, mucha de la profecía oral fue puesta luego por escrito y por eso la tenemos nosotros en el día de hoy. Pero para que ustedes vean que Dios es un Dios creativo, que Dios nunca hace las cosas de manera monótona, no es monótono Dios, thank you. La tercera manera en que Dios traía la profecía al pueblo era de manera dramatizada. Y usted pensaba que Shakespeare o Calderón de la Barca fueron los primeros dramaturgos. No, Dios es el primer y más extraordinario dramaturgo de la historia, porque Dios muchas veces no le mandaba la profecía al pueblo de manera oral, ni se la mandaba por manera escrita. Dios lo que hacía era un drama. Decía, vamos a hacer así como Jesús, por ejemplo, cuando enseñaba, no siempre enseñaba de la misma manera, él utilizaba diferentes métodos. Uno de los métodos que Jesús utilizaba eran las parábolas, ¿se acuerdan? Cuando alguien le preguntó, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Jesús pudo haberle dicho, tu prójimo es aquella persona, bla, bla, y haberle dado una explicación teórica. Pero en vez de darle una explicación oral, teórica, directa, Jesucristo le dijo, déjame hacerte una historia. Let me tell you a story. Había una vez un individuo, entonces, a través de la parábola, él usaba esa metodología para hacer su enseñanza más significativa y más impactante y por lo tanto más efectiva. Dios también a veces decía, déjame ver cómo yo puedo mandar mi mensaje que llegue de una manera más poderosa al pueblo. Un día Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una prostituta. ¿Se acuerdan de eso? Y Oseas, hay mandamientos que son fuertes, ¿verdad? Oseas, obediente, él va y se casa con una prostituta. Porque Dios lo que quería era mandarle un mensaje al pueblo. De manera dramatizada, diciendo, así como Oseas se casó con la prostituta, así también yo, ustedes que son unos prostitutos toditos y que son unos infieles, yo los he amado tanto que he estado dispuesto a ser el esposo de ustedes, Israel. Y de una manera dramática, a través de la dramatización, Dios presenta mensaje y habla al pueblo. Otra dramatización interesante que hay en la Biblia, usted lo puede encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 2, y después en el capítulo 5. En el capítulo 2 Dios le dice a Ezequiel, cómete ese libro. Imagínense. Dice la Biblia que Ezequiel se comió el libro y le supo a miel. Y Dios usa esa ilustración y ese drama para hablarle al pueblo acerca de la importancia de ingerir la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Ezequiel, Dios le dice, Ezequiel, toma un cuchillo afilado, ráspate todos los pelos de la cabeza. Busca lo que está ahí, Ezequiel capítulo 5. Afeítate toda la barba y todo el cabello. Toma todo el cabello que te cortes, pártelo en 3 y pésalo para que sean iguales las 3 cantidades. Toma una cantidad y córtala con cuchillo de las tres divisiones del cabello. Toma una segunda cantidad y quémala en el fuego. Y toma la tercera y tírala al aire. Porque de la misma manera que el cabello de tu cabeza fue cortado con espada, así morirán los hijos de Israel. Y aquellos que fueron lanzados al fuego, Dios los consumirá con plaga. Y aquellos que fueron lanzados al viento, Dios los dispersará por todas partes. O sea, Dios, en vez de mandarle sencillamente un mensaje, un email, un texto al pueblo de Israel, le hace un drama. Y le ilustra de una manera dramática, valga la redundancia, el mensaje que él quería. En otras palabras, es como Dios dijera, para asegurarme de que el mensaje llegue, ¿no?
voy a estar constantemente comunicándome con ellos de diferentes maneras. Así que cuando decimos que Dios, la palabra de Dios dice que Él hablaba antiguamente a través de los profetas, T. Hauser Jemison escribe que hay por lo menos 8 razones por las cuales Dios escogió esta metodología de hablarnos a nosotros, en aquel tiempo al pueblo de Israel y hoy a nosotros, a través de los profetas. Y las 8 razones son: número 1, los profetas prepararon el camino para la primera venida de Jesucristo, porque recuerden que fue precisamente a través de los profetas que Dios comenzó a dar todas las profecías, todas las claves, todos los mensajitos de quién era el Mesías, cuándo iba a venir, cómo iban a ser, cuál iba a ser su nombre, en qué circunstancias iban a ser, cómo iba a morir. Los profetas fueron utilizados para eso. En segundo lugar, los profetas como representantes del Señor mostraron al pueblo que Dios valora suficientemente a cada ser humano para elegir entre ellos hombres y mujeres que los representaran. O sea, Dios valora tanto su creación que en vez de mandarnos, por ejemplo, ángeles, que lo hizo para traer mensajes, o serafines o querubines, o cualesquiera que sean los otros seres que existen en el cielo, que probablemente hay otros que no sabemos sus nombres, Dios escogió hombres y mujeres de carne y hueso, porque dice este hombre, Dios valora el hecho de que nosotros seamos dignos de representarlo a Él. Por lo tanto, piensa que cuando tú compartes el evangelio con alguien, cuando tú le predicas el evangelio a alguien, cuando tú te conviertes en un representante de Dios, un profeta, hablando en favor de Dios, eso es un gran privilegio. Eso es un honor. De que Dios permitió que una mojiganga como yo pudiera representarlo a Él aquí en la tierra. En tercer lugar, dice Hauser, los profetas fueron el recordatorio continuo de la cercanía y la disponibilidad de la instrucción de Dios. Dios vivía recordando a través de los profetas que Él estaba allí, estaba cerca. Los mensajes a través de los profetas lograron los mismos propósitos que una comunicación personal con Dios. O sea, Dios habló directamente a hombres y mujeres de una manera eficaz, pero cuando lo hizo a través de los profetas, era lo mismo que si fuera Dios el que estuviera hablando. Los profetas fueron la demostración de que la comunión de Dios y la gracia transformadora del Espíritu Santo, de que la comunión con Dios y la gracia transformadora del Espíritu Santo podía lograr cosas maravillosas en la vida del ser humano. Número 6, la presencia de los profetas puso a prueba a la gente en cuanto a su actitud con Dios. Porque cuando Dios mandaba un profeta y mandaba un mensaje, casi siempre las personas estaban supuestas a reaccionar. O escuchaban lo que Dios decía o lo rechazaban. Ustedes vieron el pasaje que leímos, dice que muchas veces ellos se burlaron, ellos menospreciaron, ellos bufearon a los profetas y no hicieron caso. En el día de hoy está sucediendo lo mismo. La palabra de Dios es predicada. Dios habla, está hablando a través de su palabra ahora mismo. Eso pone a prueba cómo tú vas a reaccionar a lo que Dios está diciendo. Los profetas ayudaron en el plan de salvación, porque Dios siempre ha usado una combinación de lo humano y lo divino como medio efectivo para alcanzar a una humanidad perdida. A Dios siempre le plació no solamente actuar Él unilateralmente con todo su poder y majestad, Él siempre combinó lo divino con lo humano para llevar a cabo el propósito. Dios pudo haber mandado a Jesucristo en un platillo volador, ¿verdad que sí? En una nave de fuego que se apareciera aquí en la tierra, pero Él decidió usar a una mujer, un ser humano, encarnarse en el vientre de ella y nacer de esta manera. Él no tenía necesidad de hacer eso. Por lo mismo que Dios puede desde el cielo, en su poder y lo maravilloso que Él es, resolver la situación, mandar el pan del cielo como lo mandaba, pero en la mayoría de los casos Él te usa a ti y a mí para que nosotros seamos vehículos de su gracia para poder bendecir a otras personas. Por eso nosotros siempre tenemos que estar pendientes de qué Dios quiere hacer a través nuestro.
Porque no somos tú y yo los que hacemos nada, es Dios que lo hace a través de nosotros. Y Dios nos usa como vasos, como vehículos, para mostrar al resto de la humanidad la bendición y la gracia de Él, usando personas como nosotros. Finalmente, el profeta es el resultado más sobresaliente en cuanto a la contribución de la palabra escrita. Como dijimos ya, la razón por la que la palabra de Dios llegó escrita a nosotros, y la tenemos y está disponible, es porque los profetas hicieron su trabajo. Y ellos escribieron las profecías y las palabras que Dios les dio para que sirvieran como legado, herencia para cada uno de nosotros. Dios habló muchas veces y de diferentes maneras en el pasado a través de los profetas, y aquello fue extraordinario. Pero fíjense lo que dice ahora la Biblia. Ahora, el gran milagro del mensaje de la Navidad es que no solamente Dios habló en el pasado a través de los profetas, sino que ahora, dice la Biblia, Él en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Él designó a Jesús como heredero de todas las cosas. Y fue por medio de Jesucristo que se hizo el universo y todo lo que vemos. Jesucristo, señores, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de quien Dios es. Y Él es quien sostiene todas las cosas. Si Dios fue dinámico, si Dios fue entusiasta, si Dios estuvo dispuesto a comunicarse con nosotros, a constantemente hablarnos en el pasado a través de los profetas, ¿cuánto más ahora en el Nuevo Testamento, cuando es su propio Hijo, cuando es Dios mismo el que ha descendido del cielo? ¿Cuán alto estará Dios hablando ahora? Para aquellos que dicen que nunca han escuchado la voz de Dios, para aquellos que en el día de hoy dicen que todavía no oyen a Dios, si Dios habló alta, eficaz y elocuentemente en el pasado a través de los profetas, ¿cuánto más alta, eficaz y elocuente puede ser el mensaje que Dios está comunicando ahora, que es Él mismo que vino en la persona de Jesucristo? Otra vez, el punto no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando? Dios, dice el versículo que estamos leyendo, ahora nos habla a través del Hijo. Fíjense que Dios pudo haber dicho, bueno, antes yo hablé por los profetas, ahora voy a hablar por los apóstoles, ahora voy a hablar por los diáconos, o voy a hablar a través de los pastores, o voy a hablar a través de voy a usar cualquier otra metodología que probablemente hubiera sido buena, eficaz y fructífera. Pero no es eso lo que dice. Lo que hace la diferencia entre la manera en que Dios habló en el pasado y lo que hace que esta nueva manera de hablar sea mejor y más eficiente es que quien está hablando ahora no es meramente un profeta. Y déjeme decirle, es importante hablar y recordar esto. Muchas religiones, grupos, pensamientos allá afuera quieren minimizar la persona de Jesucristo limitándolo a un profeta. Los musulmanes dicen Jesucristo era un profeta. Ellos creen en Cristo, pero creen que Cristo era un profeta. Algunos dicen, bueno, Jesucristo era un gran iluminado, era un hombre que se hizo muy sabio. Otros dicen, bueno, Jesucristo era un ser humano, las famosas herejías que se introdujeron en la iglesia desde el principio. Porque recuerden lo que le hemos dicho, sobre todo los que estudian teología e historia de la iglesia. Las herejías más peligrosas que han atacado a la iglesia han sido siempre aquellas que atentan contra la divinidad de Jesús. Aquellas que tratan de minimizar a Jesús como un simple hombre, como un simple profeta, como un simple enviado, como uno que fue adoptado por Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo no era un profeta, Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de aquel que, o sea, en otras palabras, Jesucristo es una fotografía de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, how does he looks like, you look to Jesus. Usted quiere saber cómo Dios se ve, usted ve a Jesucristo, porque Él le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sabemos que Él es más que un profeta, porque dice la Biblia, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es aquel que no tiene principio ni fin. Él es aquel que nos fue dado por Dios en su nacimiento como la representación misma de Dios. Dios
el Dios eterno, el Dios infinito, que ahora no va a hablar a través de nadie, sino que Él mismo va a decir, bueno, ya está bueno estar mandando mensajes con otra persona, ahora te lo voy a decir yo. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que usted ha tratado de hablar con los empleados, con sus hijos, con familiares, con personas, mandando mensajes? Usted, ¿sabe qué? Eso como que no funciona bien. Déjame yo mismo ir y llevar yo el mensaje. Para que, y después que usted va y usted lleva usted mismo el mensaje y usted habla directamente, ya no puede haber más discusión, ni puede haber más malos entendidos, porque usted mismo se encargó de llevarle personalmente el mensaje que usted quería llevarle a la persona. En estos días finales, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien designó el heredero de todas las cosas. Y yo creo que es importante que nosotros recordemos por qué habla ahí la Biblia de que Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Usted entiende que heredero de todas las cosas no es que Jesucristo va a esperar que Dios se muera para heredar lo que le toca, no es eso, porque Dios no se va a morir nunca. La terminología heredero de todas las cosas, porque usted sabe que aquí en la tierra el heredero no hereda hasta que no se muere el que va a dejar la herencia. Pero en el contexto en que está escrita esta palabra, lo que está diciendo que Jesucristo es el que tiene derecho a todas las cosas. Él es el propietario de todas las cosas. A Él le pertenecen todas las cosas. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando Jesucristo, Dios, ¿verdad?, que es el mismo, le dijo a los israelitas, yo les voy a dar a ustedes la tierra prometida. ¿Saben por qué Él podía haber hecho eso? Porque la tierra prometida era de Él. Él era el dueño de la tierra. Cuando en la Biblia Jesucristo dice, yo te voy a dar todo lo que tú me pidas, porque la razón por la que Él puede hacer eso es porque Él tiene todas las cosas. Cuando Jesucristo te promete que Él te puede sanar o que te va a sanar de una enfermedad física, es porque Él es el dueño de la salud y del cuerpo humano. Cuando Jesucristo dice, yo me voy al cielo y voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo estoy, ustedes también estén. La razón por la que Él puede hacer eso es porque Él es el dueño de toda la casa y todo el terreno y toda la propiedad que hay en el cielo. Y eso a nosotros nos garantiza que las promesas que Dios hace se cumplen porque Él es el dueño de todas las cosas. Imagínense que usted venga donde mí, yo he usado este ejemplo algunas veces. Usted dice, pastor, estoy en mala. Y yo digo, no te preocupes que te voy a regalar $1.000.000. Usted se va a ir muerto de la risa por ahí porque usted sabe que yo no tengo un chele. ¿De dónde voy a sacar el pastor $1.000.000? Pero si tuviera Rockefeller o Bill Gates o Bezos, el dueño de Amazon, aquí, y él le dice a usted, mañana venga que te voy a dar $1.000.000, usted se va contentísimo para su casa porque usted sabe que ese hombre tiene todos los cuartos del mundo y él tiene la capacidad de cumplir lo que promete, ¿right? Nosotros vivimos muertos de la risa y felices y contentos porque las promesas que Dios ha hecho, Él tiene la capacidad de cumplirlas. Por lo tanto, cuando Él te dice a ti, cree en mí, descansa en mí, espera en mí, yo tengo para satisfacer tus necesidades. Nosotros creemos que eso es posible porque Él es el heredero de todas las cosas. Y si te pregunta, ¿de cuántas cosas? De todas las cosas. Cuando a José le fueron a contar la historia de que María estaba embarazada, mira, tú no has tocado a esa muchacha, ella está embarazada y dice que fue del Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan eso? Y no sé, usted no tiene que imaginárselo porque la Biblia dice que José dijo, ¿qué? A otro con ese cuento. O sea, no lo dice así la Biblia, pero dice la Biblia que él dice, vamos a dejar esto, ¿verdad? A ella que se quede en su casa, nos separamos, así dice la Biblia. O sea, él trató de dejarla secretamente, dice la Biblia. Porque él no se tragó el cuento de que la muchacha está embarazada y que por obra del Espíritu Santo. Pero Dios le manda a un mensajero, en este caso un ángel, que le da un sueño y le dice, José, esto es lo que hay. ¿Se acuerdan? Él estaba dudoso. Versículo Mateo capítulo 1, verso 20 en adelante. Pero cuando él estaba considerando dejar a María, dejando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María por esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, que significa porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús es la traducción griega de la palabra hebrea Yoshua, que significa literalmente el Señor salva. La palabra Jesús significa Dios salva. Y José, deja de estar dudando, porque el que va a nacer, su propósito, el mensaje que Dios va a dar es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate que el ángel no dijo, Él salvará a los israelitas del yugo romano. No dijo, Él salvará al pueblo de la crisis económica. Ni dijo, Él salvará al pueblo de los problemas políticos y sociales. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. La razón por la que Cristo vino, la razón por la que Dios habla a través de Él en su nacimiento, es para que nosotros escuchemos la voz que dice, yo te amo tanto que he provisto la salvación, la solución al problema número uno que nosotros los seres humanos confrontamos, que es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Yo sé que a veces suena como un poco romántico, decir, lo más importante es la salvación. Y después usted va para su casa y tiene que bregar con los biles, y con los hijos, y con el esposo, y con la esposa, y con la suegra, y con el jefe. Entonces, y usted a veces dice, caramba, yo sé que la salvación es importante, pero hay tantas otras cosas en la vida. Pues déjeme recordarle en esta mañana que todos esos problemas son problemáticos, valga la redundancia, pero el principal problema que nosotros tenemos que resolver con Dios es el problema del perdón de nuestros pecados. Porque una vez que tú y yo hemos sido perdonados por Cristo, todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la Biblia. El milagro no es que nosotros encontremos, el milagro no es que el hombre haya logrado cosas como ir a la luna. El milagro es que el Dios de los cielos bajó a la tierra. El milagro es que ahora no solamente Dios mandó el mensaje, sino que Él vino a traerlo Él mismo. Por eso, en Mateo 1, 22, la palabra de Dios dice, José, hijo de David, ya lo leímos, la palabra de Dios dice, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Se acuerdan que Dios hablaba a través del profeta? Y los profetas, dijimos ya, fueron un instrumento para que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero ahora el profeta está diciendo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces Isaías, que escribe 700 años antes de Jesucristo, en una profecía magnífica, va diciendo el que va a nacer aquel día y el que va a traer un mensaje maravilloso de Dios no es un profeta, porque en el Antiguo Testamento Dios habitó en medio de su gente a través del templo y del tabernáculo. Esa es la manera en que la manifestación de la presencia de Dios se materializaba ante el pueblo. Después, en el Nuevo Testamento, Dios va a habitar en medio de su pueblo en la persona misma de Jesucristo, que se va a pasear de un lado para otro. Pero en el presente, a través del Espíritu Santo, la presencia de Dios está en la vida de cada creyente. Porque la profecía, la promesa y el mensaje maravilloso de que ahora Dios va a estar con nosotros, de que Emmanuel nacería, era precisamente ya no solamente para que estemos escuchando el mensaje que Dios ha querido enviar, pero para que podamos vivirlo tú y yo. El niño que encontraríamos envuelto en pañales en el pesebre, más tarde iba a ser envuelto en el mismo tipo de ropa. Si usted lee la ropa con la que envolvieron a Jesús en el pesebre y la ropa con la que envolvieron a Jesús el día que lo embalsamaron para enterrarlo, es más o menos el mismo tipo de ropa, porque la costumbre, ustedes saben, hoy en día es envolver los regalos. Dios envolvió el regalo de Cristo de diferente manera en dos ocasiones para presentarlo como un presente, como un regalo para nosotros, para salvarnos. La palabra de Dios va a decir que ahora, porque Emmanuel está con nosotros, Jesucristo
va a decir en Mateo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en hebreo va a decir, yo nunca los dejaré, yo nunca los desampararé. Y el enemigo lo que va a querer hacer es, como puso en la mente de José, poner dudas en nosotros. Y Dios quiere que nosotros como José nos levantemos, dejemos de dudar, dejemos de preocuparnos, enfoquémonos en el milagro, lo maravilloso, lo grande, lo extraordinario que fue aquello de que un día el Dios mismo descendió de los cielos, se materializó en la forma de un niño y con él nos trajo el extraordinario mensaje, el mensaje milagroso de que Dios nos sigue amando. De que Dios no ha dejado de preocuparse por la humanidad, de que Dios no nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Y yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando hoy en día en esta fiesta maravillosa de la celebración de la Navidad. Es un tiempo maravilloso para nosotros esperar un milagro de Dios. Y yo soy de los que cree que Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Dios puede todavía sanarte de esa enfermedad. Dios puede resolver ese problema que tú tienes. Dios puede asistirte en esa necesidad por la que tú has estado pidiendo tanto. Dios puede hacer un milagro en el día de hoy. Pero el milagro más extraordinario que siempre existirá es el hecho de que un día, después de habernos hablado muchas veces a través de los profetas, Dios decidió venir Él mismo a darnos el mensaje que dijimos que espero que no se le olvide a ninguno de ustedes al salir de aquí hoy. Y ese mensaje es que Dios nos está diciendo, yo te amo y te amo tanto que vine yo mismo y después morí en una cruz para que, como dice la Escritura, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el bottom line, el mensaje de la Navidad. Porque tanto nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra predicada, porque tú sigues hablando alta y eficazmente en el día de hoy. Y nosotros te pedimos por el mundo que se pierde y por aquellos que todavía no han recibido el regalo de la salvación. Abre sus corazones y sus ojos para que hoy ellos puedan decir, Señor, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, perdona mis pecados. Gracias por haber venido, gracias por haber nacido y por haber muerto en una cruz por mí. Y para el resto de nosotros que hemos creído ya, Señor, permite que la Navidad sea ese tiempo mágico, maravilloso, donde aparte de recibir bendición tuya, podamos compartir con otros el mensaje que todavía tú sigues predicando. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos de alabanza. Más peligrosas que han atacado a la iglesia han sido siempre aquellas que atentan contra la divinidad de Jesús. Aquellas que tratan de minimizar a Jesús como un simple hombre, como un simple profeta, como un simple enviado, como uno que fue adoptado por Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo no era un profeta, Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de aquel que, o sea, en otras palabras, Jesucristo es una fotografía de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, how does he looks like, you look to Jesus. Usted quiere saber cómo Dios se ve, usted ve a Jesucristo, porque Él le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sabemos que Él es más que un profeta, porque dice la Biblia, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es aquel que no tiene principio ni fin. Él es aquel que nos fue dado por Dios en su nacimiento como la representación misma de Dios. Dios, el Dios eterno, el Dios infinito, que ahora no va a hablar a través de nadie, sino que Él mismo va a decir, bueno, ya está bueno estar mandando mensajes con otra persona. Ahora te lo voy a decir yo. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que usted ha tratado de hablar con los empleados, con sus hijos, con familiares, con personas, mandando mensajes? Usted, ¿sabe qué? Eso como que no funciona bien. Déjame yo mismo ir y llevar yo el mensaje. Para que, y después que usted va y usted lleva usted mismo el mensaje y usted habla directamente, ya no puede haber más discusión ni puede haber más malos entendidos, porque usted mismo se encargó de llevarle personalmente el mensaje que usted quería llevarle
a la persona. En estos días finales, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien designó el heredero de todas las cosas. Y yo creo que es importante que nosotros recordemos por qué habla ahí la Biblia de que Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Usted entiende que heredero de todas las cosas no es que Jesucristo va a esperar que Dios se muera para heredar lo que le toca, no es eso, porque Dios no se va a morir nunca. La terminología heredero de todas las cosas, porque usted sabe que aquí en la tierra el heredero no hereda hasta que no se muere el que va a dejar la herencia. Pero en el contexto en que está escrita esta palabra, lo que está diciendo que Jesucristo es el que tiene derecho a todas las cosas. Él es el propietario de todas las cosas. A Él le pertenecen todas las cosas. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando Jesucristo, Dios, ¿verdad?, que es el mismo, le dijo a los israelitas, yo les voy a dar a ustedes la tierra prometida. ¿Saben por qué Él podía haber hecho eso? Porque la tierra prometida era de Él. Él era el dueño de la tierra. Cuando en la Biblia Dios, Jesucristo dice, yo te voy a dar todo lo que tú me pidas, porque la razón por la que Él puede hacer eso es porque Él tiene todas las cosas. Cuando Jesucristo te promete que Él te puede sanar o que te va a sanar de una enfermedad física, es porque Él es el dueño de la salud y del cuerpo humano. Cuando Jesucristo dice, yo me voy al cielo y voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo estoy, ustedes también estén. La razón por la que Él puede hacer eso es porque Él es el dueño de toda la casa y todo el terreno y toda la propiedad que hay en el cielo. Y eso a nosotros nos garantiza que las promesas que Dios hace se cumplen porque Él es el dueño de todas las cosas. Imagínense que usted venga donde mí, yo he usado este ejemplo algunas veces. Usted dice, pastor, estoy en mala. Y yo digo, no te preocupes que te voy a regalar $1,000,000. Usted se va a ir muerto de la risa por ahí porque usted sabe que yo no tengo un chele. ¿De dónde voy a sacar, pastor, $1,000,000? Pero si tuviera Rockefeller o Bill Gates o Bezos, el dueño de Amazon, aquí, y él le dice a usted, mañana venga que te voy a dar $1,000,000, usted se va contentísimo para su casa porque usted sabe que ese hombre tiene todos los cuartos del mundo y él tiene la capacidad de cumplir lo que promete, ¿right? Nosotros vivimos muertos de la risa y felices y contentos porque las promesas que Dios ha hecho, Él tiene la capacidad de cumplirlas. Por lo tanto, cuando Él te dice a ti, cree en mí, descansa en mí, espera en mí, yo tengo para satisfacer tus necesidades. Nosotros creemos que eso es posible porque Él es el heredero de todas las cosas. Y si te pregunta, ¿de cuántas cosas? De todas las cosas. Cuando a José le fueron a contar la historia de que María estaba embarazada, mira, tú no has tocado a esa muchacha, ella está embarazada y dice que fue del Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan eso? Y no sé, usted no tiene que imaginárselo porque la Biblia dice que José dijo, ¿qué? A otro con ese cuento. O sea, no lo dice así la Biblia, pero dice la Biblia que él dice, vamos a dejar esto, ¿verdad? A ella que se quede en su casa, nos separamos, así dice la Biblia. O sea, él trató de dejarla secretamente, dice la Biblia. Porque él no se tragó el cuento de que la muchacha está embarazada y que por obra del Espíritu Santo. Pero Dios le manda a un mensajero, en este caso un ángel, que le en sueño, y dice, José, esto es lo que hay. ¿Se acuerdan? Él estaba dudoso. Versículo, Mateo capítulo 1, verso 20 en adelante. Pero cuando él estaba considerando dejar a María, dejando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, que significa porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús es la traducción griega de la palabra hebrea Yoshua, que significa literalmente el Señor salva. La palabra Jesús significa Dios salva. Y José, deja de estar dudando porque el que va a nacer, su propósito, el mensaje que Dios
va a dar es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate que el ángel no dijo, Él salvará a los israelitas del yugo romano. No dijo, Él salvará al pueblo de la crisis económica. Ni dijo, Él salvará al pueblo de los problemas políticos y sociales. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. La razón por la que Cristo vino, la razón por la que Dios habla a través de Él en su nacimiento, es para que nosotros escuchemos la voz que dice, yo te amo tanto que he provisto la salvación, la solución al problema número uno que nosotros los seres humanos confrontamos, que es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Yo sé que a veces suena como un poco romántico, es decir, lo más importante es la salvación. Y después usted va para su casa y tiene que bregar con los biles, y con los hijos, y con el esposo, y con la esposa, y con la suegra, y con el jefe. Entonces, y usted a veces dice, caramba, yo sé que la salvación es importante, pero hay tantas otras cosas en la vida. Pues déjeme recordarle en esta mañana que todos esos problemas son problemáticos, valga la redundancia, pero el principal problema que nosotros tenemos que resolver con Dios es el problema del perdón de nuestros pecados. Porque una vez que tú y yo hemos sido perdonados por Cristo, todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la Biblia. El milagro no es que nosotros encontremos, el milagro no es que el hombre haya logrado cosas como ir a la luna. El milagro es que el Dios de los cielos bajó a la tierra. El milagro es que ahora no solamente Dios mandó el mensaje, sino que Él vino a traerlo Él mismo. Por eso en Mateo 1, 22, la palabra de Dios dice, José hijo de David, ya lo leímos, la palabra de Dios dice, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Se acuerdan que Dios hablaba a través del profeta? Y los profetas, dijimos ya, fueron un instrumento para que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero ahora el profeta está diciendo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces Isaías, que escribe 700 años antes de Jesucristo, en una profecía magnífica, va diciendo el que va a nacer aquel día y el que va a traer un mensaje maravilloso de Dios no es un profeta, porque en el Antiguo Testamento Dios habitó en medio de su gente a través del templo y del tabernáculo. Esa es la manera en que la manifestación de la presencia de Dios se materializaba ante el pueblo. Después, en el Nuevo Testamento, Dios va a habitar en medio de su pueblo en la persona misma de Jesucristo, que se va a pasear de un lado para otro. Pero en el presente, a través del Espíritu Santo, la presencia de Dios está en la vida de cada creyente. Porque la profecía, la promesa y el mensaje maravilloso de que ahora Dios va a estar con nosotros, de que Emmanuel nacería, era precisamente ya no solamente para que estemos escuchando el mensaje que Dios ha querido enviar, pero para que podamos vivirlo tú y yo. El niño que encontraríamos envuelto en pañales en el pesebre, más tarde iba a ser envuelto en el mismo tipo de ropa. Si usted lee la ropa con la que envolvieron a Jesús en el pesebre y la ropa con la que envolvieron a Jesús el día que lo embalsamaron para enterrarlo, es más o menos el mismo tipo de ropa, porque la costumbre, ustedes saben, hoy en día es envolver los regalos. Dios envolvió el regalo de Cristo de diferente manera en dos ocasiones para presentarlo como un presente, como un regalo para nosotros, para salvarnos. La palabra de Dios va a decir que ahora, porque Emmanuel está con nosotros, Jesucristo va a decir en Mateo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en hebreo va a decir, yo nunca los dejaré, yo nunca los desampararé. Y el enemigo lo que va a querer hacer es, como puso en la mente de José, poner dudas en nosotros. Y Dios quiere que nosotros como José nos levantemos, dejemos de dudar, dejemos de preocuparnos, enfoquémonos en el milagro, lo maravilloso, lo grande, lo extraordinario que fue aquello de que un día el Dios mismo descendió de los cielos, se materializó en la forma de un niño y con él nos trajo el extraordinario mensaje, el mensaje milagroso de que Dios nos sigue amando,
de que Dios no ha dejado de preocuparse por la humanidad, de que Dios no nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Y yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando hoy en día en esta fiesta maravillosa de la celebración de la Navidad. Es un tiempo maravilloso para nosotros esperar un milagro de Dios. Y yo soy de los que cree que Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Dios puede todavía sanarte de esa enfermedad. Dios puede resolver ese problema que tú tienes. Dios puede asistirte en esa necesidad por la que tú has estado pidiendo tanto. Dios puede hacer un milagro en el día de hoy. Pero el milagro más extraordinario que siempre existirá es el hecho de que un día, después de habernos hablado muchas veces a través de los profetas, Dios decidió venir Él mismo a darnos el mensaje que dijimos que espero que no se le olvide a ninguno de ustedes al salir de aquí hoy. Y ese mensaje es que Dios nos está diciendo: yo te amo, y te amo tanto que vine yo mismo y después morí en una cruz para que, como dice la Escritura, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el bottom line, el mensaje de la Navidad. Porque tanto nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra predicada, porque tú sigues hablando alta y eficazmente en el día de hoy. Y nosotros te pedimos por el mundo que se pierde y por aquellos que todavía no han recibido el regalo de la salvación. Abre sus corazones y sus ojos para que hoy ellos puedan decir: Señor, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, perdona mis pecados. Gracias por haber venido, gracias por haber nacido y por haber muerto en una cruz por mí. Y para el resto de nosotros que hemos creído ya, Señor, permite que la Navidad sea ese tiempo mágico, maravilloso, donde, aparte de recibir bendición tuya, podamos compartir con otros el mensaje que todavía tú sigues predicando. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.